¿Alguna vez te has preguntado sobre la página en blanco que aparece durante estos dos periodos? Pues esta página está en casi en todas las Biblias. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido 14 libros que han sido redactados durante un periodo intertestamental. Esto ha generado bastantes inquietudes que se han preguntado ¿por qué esos libros no pertenecen en el canon? Soy Julián Mendoza y esto es Discípulos de Cristo. Vamos a hablar en estos momentos sobre la historia de los llamados libros apócrifos, cuáles fueron las discrepancias con la doctrina bíblica y por último, por qué la comunidad cristiana puede tener esa plena certeza de que la Biblia es la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la página en blanco que aparece durante estos dos periodos? Pues esta página está en casi en todas las Biblias. Esa simple hoja representa lo que hoy conocemos como el periodo del silencio, que aproximadamente duró 400 años. Con la muerte de los últimos profetas del Antiguo Testamento como Ageo, Zacarías y Malaquías, la voz profética inspirados por el Espíritu Santo y los rabinos y los sacerdotes, ellos sabían que la revelación divina se había pausado hasta la llegada del Mesías. Sin embargo, aunque no hubiera profetas en esa tierra, no significa de que la historia se haya parado, sino que al contrario, durante esos 4 siglos que se tardó, ocurrieron grandes persecuciones, invasión por el imperio griego, la profanación del templo por Antíquico Epífanes, también y la famosa rebelión de los macabeos. Precisamente ahí, en esta hoja en blanco, durante un periodo de turbulencia política, de filosofía, donde nacieron lo que son llamados hoy en día los libros apócrifos. Y esos son los que vamos a continuar hablando en este video. La palabra apócrifo viene del griego, realmente se llama escondido. Y fue San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo que usó por primera vez esta palabra para referirse a esos escritos que fueron redactados durante el periodo intertestamentario. Hay 3 fundamentos que debes que conocer acerca de estos libros para entender esa historia. El primero, que fue el rechazo de los judíos. Ellos jamás pertenecieron al canon hebreo. Y el propio historiador judío Fabio Josefo confirmó que aunque estos libros tenían un gran valor histórico, no tenían esa autoridad divina con la cual se habían escrito la ley, los profetas y los demás escritos. Pero sí tenía esa historia que era clave, y eso fue durante el reinado de Artajerjes. Estos libros fueron incluidos posteriormente en traducciones como la Septuaginta griega, la Vulgata latina, y también los ubicaron entre los 2 periodos intertestamentarios que habíamos hablado. La tercera, que es su organización. En el año 1534, por Martín Lutero, separó esos libros de su Biblia que había traducido al alemán. Sociedades bíblicas dejaron de imprimir estos libros porque ellos habían reconocido de que esos libros no eran inspirados por el Espíritu Santo. Ejemplos concretos sobre estos libros y sus incoherencias. Para entender por qué esos libros no pertenecieron al canon bíblico, debemos entender algunos ejemplos de libros que chocaban con la palabra del Señor Jesucristo. Así que continuemos. El primero, que es el libro de Tobías, representa lo que es un relato moral que resalta sobre las obras y los ayunos. Sin embargo, en la Biblia nos habla de que esas contradicciones con la salvación, ya que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la pura gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, afirmando abiertamente de que las limosnas, de que lo que nosotros podemos dar y ofrecer a nuestro Señor va a expiar los pecados del mundo. El segundo, que es el libro de Judith. En este libro es un antiguo texto que muestra de cómo una valiente viuda llamada Judith salva a su pueblo tras embriagar y decapitar a su general asirio, careciendo una gran base de revelación doctrinal y puramente novelesca. Y el segundo, que fueron las adiciones que se le escribieron al libro de Daniel en el capítulo 1, en el siglo I antes de Cristo. Y esta se le conoce como Susana, Ben y el dragón. Eso relata una historia de una joven llamada Susana, librada por la astucia de Daniel, y la trama relata de cómo Daniel descubrió unos sacerdotes que comían de las ofrendas que se le hacían supuestamente al dios Bel. Esas fueron narraciones fantásticas que estaban ilustrando sobre la insensatez de la idolatría, pero sin ningún peso profético,
Y por último tenemos los libros Primera y Segunda de Macabeos. Y estos son los más valiosos porque nos relatan sobre las guerras, sobre las victorias de los judíos y sobre este hombre llamado Judas Macabeos frente a la opresión del imperio asirio, teniendo una gran riqueza histórica, sin embargo, sin un gran peso doctrinal para representar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como ves, hay una diferencia enorme entre los libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo y entre los sí. Déjamelos en los comentarios si antes conocía acerca de esos libros apócrifos y los vamos a leer de forma inmediata. Si estás en Colombia y estás buscando tu primera Biblia o quieres renovar la que ya tienes, o mejor dicho, estás buscando el regalo perfecto para una persona especial, Discípulos de Cristo le tiene la solución. Contamos con las mejores versiones de Biblia, tamaño grande, si la quiere tamaño devocional, o también Biblias de estudio como esta cronológica. Incluso tenemos libros seguros para todo el país y los municipios que estén relacionados en Colombia. Aquí tenemos esta Biblia hermosa, Reina Valera 1960. Y tenemos esta pequeñita. Escríbanos ahora mismo en el comentario que está en la descripción. Escriba la palabra Biblia para recibir información acerca de las Biblias que deseas adquirir en estos momentos. Incluso escríbanos para recibir tu asesoría de forma inmediata y puedas adquirir tu Biblia en cualquier parte del país. Y consigue la tuya. La escritura de estos libros no fue un capricho de las personas. El historiador judío Fabio Josefo escribió de que los judíos no tenían bastantes libros que contradecían entre sí, sino que tenía únicamente 22 libros de la Tanaj. Estos libros equivalían a los 39 libros que están actuales en el Nuevo Testamento, explicando que en la época del rey Artajerjes ya no se habían escrito más libros porque en ese periodo la voz profética de nuestro Señor había cesado. Posteriormente a las traducciones en 1539 por la Biblia The Great Bible y también en la Biblia de Ginebra, ellos en sus prólogos escribieron de que estos libros nos servían únicamente para conocer la historia e instrucciones piadosas y consejos piadosos que nos servían, pero jamás iba a definir o respaldar alguna doctrina cristiana. 4 razones por las que estos libros no fueron pertenecientes al canon bíblico. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Sin embargo, esos libros no están con los apócrifos. El primero, que es la relación doctrinal. En estos relatos, como los habíamos visto, nos muestran errores históricos, historias novelescas o fantásticas y también algo complicado, y es que mostraban contradicciones con la redención de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, que es el rechazo por los judíos. Los judíos jamás lo incluyeron en el canon bíblico. Tercero, es la omisión apostólica. Tanto el Señor Jesucristo ni los apóstoles, ellos no lo representaron ni lo citaron directamente como si fueran inspirados por nuestro Señor Jesucristo. El cuarto, que es la falta de la autoridad o el aval histórico de la iglesia primitiva, ya que los padres examinaron cuidadosamente y no hallaron la voz profética ni la inspiración divina de nuestro Señor. Por esta razón, estos libros nunca pertenecieron al canon bíblico. Comprender la trayectoria y la preservación de las escrituras nos muestra la fidelidad de Dios hacia nosotros y su amor por preservar un mensaje profético durante siglos para tenerla hoy en día, y el cual fundamenta nuestra fe constantemente. Quiero invitarte a estudiar constantemente la palabra del Señor de día y de noche, y no es acumular datos académicos, sino encontrarnos diariamente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres tener una visión clara y completa de cómo se formó la Biblia, te invito a conocer la primera parte sobre el canon hebreo y la segunda, que es donde se analizó la estructura del Nuevo Testamento. Y te animo a nunca detenerte para que sigas profundizando acerca de la palabra. Te dejo esos videos aquí en estos momentos
y poder entender el viaje completo sobre la Biblia. Suscríbete al canal de Discípulos de Cristo y activa la campana para que puedas entender todos los contenidos que vamos subiendo durante las semanas. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta la próxima.